Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro ciclo de conferencias gimnasianas. Para hoy tenemos una charla muy especial con dos expertos en tauromaquia que nos hablarán del condumio y el remate de la fiesta brava. Nos acompañan hoy Gonzalo Sanz de Santa María, exalumno de la promoción 78, ingeniero agrónomo de la Universidad de California y cuarta generación de la primera y legendaria ganadería de Mondoñedo. También está con nosotros Edgar Ortiz Castro, exalumno también de la promoción 78, administrador de empresas de la Universidad EAN e hijo del fundador de Boina Roja Porra Taurina. Y nos acompaña como moderador Héctor Vargas, él es exalumno de la promoción 69 y experto también en el tema. Les doy la bienvenida a los tres. Muchas gracias por acompañarnos hoy y a todos pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren hacernos alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a través de los comments y al final los leeremos y al final pues tendremos como una charla con el público. Bienvenidos. Gracias, Luisa Fernanda. Gracias, Luisa Fernanda. ¿Cómo Gracias, estás? Luisa. A ustedes muchas gracias Gracias, por Luisa, la por invitación. la invitación que me hicieron y verdaderamente es un honor estar participando con este par de buenos amigos y expertos en el tema de la tauromaquia. Gracias, Héctor. Igualmente para nosotros, para mí es un placer estar aquí con ustedes y charlar un poquito informalmente sobre la historia del toro bravo en Colombia. Y a Edgar también, pues muchas gracias por la invitación, Luisa Fernanda, y ojalá podamos tener un rato agradable y responder algunas preguntas y inquietudes que tenga quien quiera. Listo, yo también le doy las gracias a todos los exalumnos y a los que nos acompañan en esta reunión. Hemos programado como una charla para ir por el lado de la ganadería, ir por el lado de la parte de los aficionados, de la historia de la plaza, pero como dice Gonzalo, interesante que a medida que vayamos hablando haya dudas, pero es como para darle que Héctor nos va a explicar bien cómo la configuramos para que nos rinda el tiempo, que tenemos solo una hora. Mil gracias. Y a Gonzalo por Listo. venir. Entonces, iniciamos con lo de la historia de la ganadería de Mondoñedo y en general lo que ha sido la crianza del ganado bravo en Colombia. Gonzalo. Gracias, Héctor. Yo arrancaría más que por la historia de la ganadería de Mondoñedo, contando un poquito cómo fue la historia del toro bravo en Colombia, cómo se originan las primeras corridas, y esto básicamente comienza con la llegada de los hatos que traían las comunidades religiosas, dominicos y jesuitas y franciscanos y todas las comunidades religiosas que a medida que iban llegando a diferentes poblaciones, pues iban trayendo sus hatos, no solamente para proveerse de carne y de leche, sino también para cuidar esas propiedades de posibles invasiones de los indios. Los indios aparentemente en un principio le tenían mucho miedo al ganado bravo, al bovino, y en esos hatos que venían de España, que eran hatos criollos o morucheros que llamaban o que llaman en España, de donde se origina el toro bravo en España también. Toro bravo en España lo empiezan a seleccionar y a seleccionar buscando cada vez más bravura. Y obviamente pues hay unos que no son tan bravos y hay otros que son mansos. Entonces los mansos los dejan para comer, los dejan
ordeñar, para dar leche, y los siguen cruzando, buscando esa genética de docilidad y de mansedumbre para poderlos trabajar fácilmente. Pero igualmente, así como hubo ganaderos que buscaban manso, hubo ganaderos que buscaban bravo. Y entre ellos las comunidades religiosas buscaban también ganado bravo para cuidar sus propiedades de posibles invasiones de los indios. En toda la República se daban festejos, se daban capeas. Alguna vez venían toreros traídos de España, sobre todo ya a principios del siglo pasado. Empezaron a traerse toreros y empezaron a organizarse en corridas. Entre otras, interesante tener en cuenta que la independencia de la República, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander celebraron la independencia con lo más español que había, que eran corridas de toros. A los 15 días de las batallas o de la batalla del puente de Boyacá, que fue la última, se celebró la independencia con corridas de toros. Se dieron 3 o 5 corridas de toros, no sé exactamente cuántas, pero por lo menos 3 sí, celebrando la independencia. Después ya, como les decía, a principios del siglo pasado, ya hay plazas conformadas y establecidas permanentes en las ciudades. En Bogotá, antes de que mi bisabuelo hiciera la Plaza de Toros de Santa María, comenzó en el año 28 y la terminó en el año 31. Había habido 3 plazas anteriores, y anteriores a esa existía, en donde queda hoy el Hotel Tequendama, o más bien hacia donde queda la Rebeca, existía una plaza de toros que se llamaba el Circo de San Diego. Correcto. Ese Circo de San Diego lo manejó mi bisabuelo antes de hacer la plaza, y ahí se lidiaron los primeros toros de la ganadería de Mondoñedo. Pero para no salirme porque ya estoy brincando a otro tema, la ganadería brava comienza con la selección de esos ganados que traían de España las comunidades religiosas, y después obviamente también los hacendados empezaron a traer sus toros y su ganado y a comprarle a las comunidades religiosas ganados, y de ahí se seleccionaban los toros más bravos, los más ariscos, los más violentos para las diferentes capeas por todo el territorio. En el año 1923, o perdón, desde antes, desde el año 1915, mi bisabuelo Ignacio comienza a regentar el Circo de San Diego y a dar corridas mezclando toros de estos criollos y trayendo toros españoles también para ser lidiados. Entonces daban corridas de 8 toros, en donde 7 toros eran criollos y un toro español, que era la gran atracción y la gran lo que ponían como principal evento era la lidia de un toro español de pura casta de las diferentes ganaderías. Mi bisabuelo trajo toros de ganaderías importantísimas como en ese momento eran Miura, el Duque de Veraguas, el Conde de Santa Coloma, y anunciaban esos toros y daban las corridas. Hacia el año 1918, mi bisabuelo decide que quiere montar una ganadería brava, y él había visto el ejemplo que habían hecho los ganaderos de San Mateo en México, amigos de él,
la familia Yaguno, y que habían tenido excelentes resultados cruzando toros sementales españoles con las vacas criollas que existían en el país. Estas vacas criollas, como les dije, pues estaban en los diferentes hatos, algunas en los páramos, y otras, por ejemplo, a ver, mi bisabuelo para fundar la ganadería trajo 5 toros españoles. Y para esos 5 toros españoles probó más de 1.200 vacas, seleccionó 250 de estas vacas criollas, y coincidencialmente las vacas paramunas que venían del hato de Tilatá, del páramo de Tilatá, en las goteras de Bogotá, le dieron mucho mejor resultado que las vacas que trajo del Casanare, del hato de la Libertad, hoy en día en el Meta. Entonces ahí en el año 1923, cuando llegan los toros españoles, pues se le da un vuelco totalmente a la ganadería de Bravo en Colombia. De ahí empiezan a fundarse en otras ganaderías. Desgraciadamente mi bisabuelo, viendo los magníficos resultados del cruce de estos toros españoles con estas vacas criollas, decide hacer una plaza digna para sus toros. Y una plaza digna es que se mete en la mega obra de hacer la Plaza de Toros de Santa María, que en ese momento se llamaba el Circo Bogotá, o originalmente la llamaban el Circo Bogotá, pero arranca a hacerla en el año 1928, y en el 29 y en el 30 llega la crisis, la gran deflación mundial, la gran crisis económica, y lo agarra con dineros prestados para importar el cemento. En Colombia no se producía cemento, para importar el acero. Era la primera mega obra en acero estructurado que se hacía en el país. No habían estadios de fútbol. El fútbol todavía no había comenzado. El fútbol profesional todavía no había arrancado en el país. Prácticamente la única distracción que tenían eran algunas obras de teatro en el Teatro Colón, y jugar gallos y las corridas de toros. Entonces lo agarra esta crisis y lo revienta, se quiebra totalmente. Él se muere en el año 36, y los herederos, que eran básicamente mi bisabuela Rufina Rocha y mi abuelo José, pues no tienen cómo recuperar la plaza, pero tienen la primera opción de compraventa, y esa primera opción deciden entregársela al distrito, porque mi abuelo era muy amigo de don Germán Sea Hernández, y don Germán Sea era el secretario de gobierno del alcalde de ese entonces, Gustavo Santos, y le vende la idea de que se queden ellos con la plaza, porque la plaza la iban a tumbar, la iban a derrumbar para hacer un desarrollo urbanístico. Pero entonces le vende la idea a la alcaldía, al distrito, de quedarse con un bien que valía 180.000 pesos o 120.000 pesos, no, 180.000 pesos, pero que había costado en inversión a la familia más de 1.200.000 pesos oros de la época. Era una ganga, pero es que todo se había bajado a una décima parte. Mi abuelo me contaba que en la depresión, antes de la crisis, por ejemplo, un novillo de carne que se vendía en una finca para
para el Matarife, valía 10 pesos. Y en la pandemia o en la crisis de ese entonces, ese valor se bajó a 1 peso. O sea, perdió 9 veces el valor. Y todo así fue proporcionalmente. Entonces, todo lo que valía 10 veces quedó valiendo 1 vez. Entonces, los bancos se quedan con todas las propiedades, incluidos la ganadería, y la ganadería la empiezan a vender para carne. Pero también hubo mucha gente que aprovechó y compró ganado ya o parte de la ganadería de Mondoñedo para fundar sus propias ganaderías. Así es que nace Achuri Viejo, así es que de la familia Rocha, así es que nace Ambaló en el Valle del Cauca, de la familia Estela. Nace Clara Sierra de doña Clara Sierra, también en la sabana de Bogotá. Nace Vista Hermosa, que la familia, mi abuelo y mi bisabuela, al mayoral de la ganadería que habían traído de España, que era Francisco García, en agradecimiento por salvar lo mejor de la ganadería, porque como el banco empieza a vender y a vender y a vender, pero él entra a trabajar para el banco y se reserva lo mejor, lo más importante de la ganadería, entre ellos los toros españoles que habían traído para fundarla. Y entonces cuando medio se recuperan y pueden por lo menos recomprar lo que queda de la ganadería, en agradecimiento le dan la mitad de la ganadería a Francisco García, incluida mitad de las tierras de Mondoñedo, que en esa época pues esas tierras eran prácticamente de desecho, porque no eran tierras agrícolas, era una zona muy árida, era una zona que no llovía, con muy baja pluviometricidad. Entonces, le dan la mitad de las tierras en agradecimiento, la mitad de la que funda la ganadería Vista Hermosa de la familia García, que eran los mayorales de Mondoñedo. Y así, después mi bisabuelo sigue con su parte, y cada una de estas ganaderías empieza a vender ganados a otras ganaderías. En los 40, don Benjamín Rocha ya trae toros de España y vacas de España y funda formalmente la ganadería de Achuri Viejo, aunque pues ya la había fundado con algunos ganados de Mondoñedo, como les conté. Y esa es más o menos la historia de la ganadería brava en Colombia. Después aparece la familia Gutiérrez en Manizales y nace la ganadería de los Gutiérrez, también con ganado de Mondoñedo en un principio, pero después ellos traen una importación de ganado Santa Coloma y Murube de España, y hoy en día es una ganadería muy prestante. Y así sucesivamente, pues aparecen nuevos ganaderos por todo el territorio colombiano. En Medellín, curiosamente, en Antioquia, curiosamente, no se fundan muchas ganaderías, se fundó la Carolina nomás, pero ya muy a finales del siglo pasado. Y las dos regiones ganaderas por excelencia terminan siendo el Valle del Cauca y la sabana de Bogotá. Hablando de ganaderías, entre otras, vale la pena mencionar que dentro de los gimnasianos tuvimos un personaje que fue ganadero, periodista, arquitecto de profesión, que lamentablemente ya no nos acompaña, y se trata de Santiago Pimentel Murcia. Él inició un aficionado, creo que desde muy pequeño, no supe realmente
donde inició su afición, pero lo que sí es cierto es que estando en la época del colegio, el prof le patrocinó mucho los toros, incluso él alcanzó a ser novillero. Tuvo un programa durante muchos años en la televisión que se llamaba Toros y Toreros. Al prof le gustaban los toros, e incluso yo le conocí en la finca de Santiago. La bota que tenía el prof era la que él llevaba a las corridas. Y ya digamos, en los últimos años de vida, él murió ya hace algo más de 10 años, tuvo una ganadería en una finca por los lados de Villapinzón. Estaba incursionando, tratando de obtener los mejores ejemplares y fue también empresario no, perdón, representó, él sacó, digamos, adelante a una figura colombiana que todavía la vemos en los ruedos, en las plazas, Ramsés, y bueno, con él tuve oportunidad de compartir mucho y realmente gracias a él le debo yo ese entusiasmo y ese gusto por la fiesta brava. Así que Sí, entonces, hay también otros ganaderos colombianos, cosa que, digo, gimnasianos, cosa que también me place mucho. sí, Bueno, lo que dice Héctor es muy cierto. Santiago fue una persona muy dedicada a la parte de promover la tauromaquia y desafortunadamente murió muy joven. Listo, Sí, Héctor. ese programa de toros y toreros era semanal, creo que eran Semanal. los sábados y, o los En la domingos, noche. Sí, en en la la noche. noche, sí. Y ayudó mucho a difundir la fiesta brava. Gran aficionado, gran persona, muy querido Santiago, hermano de Eduardo Pimentel, que fue compañero nuestro de curso en un momento dado, porque Perdió como 3 años, ¿te acuerdas? Eduardo arrancó arriba de nosotros, estuvo con nosotros y terminó abajo de nosotros. así a Gran Eduardo por el futbolista, tema del fútbol y a gran Santiago le futbolista, pasó lo mismo exactamente, pero por el tema de los toros. sí. Ahí Gran precisamente, futbolista, pero Eduardo también muy aficionado a los toros. sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tanto Santiago como Eduardo en todas las becerradas siempre eran muy activos y eran muy aficionados porque ellos eran de Ubaté y De Ubaté Ubaté. ha sido una región muy aficionada a los toros bravos. Tristemente, por algunas circunstancias y por todos estos temas antitaurinos y todo eso, ya no se dan corridas de toros en Ubaté, pero fue una región súper, súper aficionada y yo me acuerdo desde niño, yo creo que las primeras corridas que yo fui de toros en los pueblos acompañando a mi papá fue una corrida en Ubaté. Y allá está Entonces, Sí. también una No, ganadería de unos primos Garzón, de ellos, que son los Garzón hermanos. Garzón hermanos, sí. La sí, mamá de los Garzón es hermana de la mamá de Eduardo y de Santiago y de sus otros hermanos. Qué correcto, bueno. Señoras que a propósito todavía viven, es increíble. correcto, Ahí en las correcto. fotos que vemos, aunque esto no es una corrida de toros, son las famosas becerradas. Esto fue en el año 96. Se hizo dentro del colegio una becerrada muy simpática y más adelante hicimos con Gonzalo Los Pinos, ¿te acuerdas? Una novillada en donde enfrentamos, como es costumbre del colegio, a un torero del campestre contra uno del moderno, que era Alejandro. No es la rivalidad, no solo era en fútbol, sino en toros también. Entonces, con toros novillos de Mondoñedo, hicimos en Los Pinos una corrida muy simpática. Los primeros fueron ya más chiquitos para los muchachos de 11 y después enfrentamos a Solanilla y no sé si Solanilla creo que estaba, Alejandro se excusó. Igual fue Alejandro muy Gaviria. simpático. Sí, Alejandro Gaviria es gimnasiano. Correcto. Ambos llegaron a ser toreros, Pero matadores de toro, tomaron la alternativa. Eh,
ambos con muy buenas maneras, y tristemente pues no siguieron en el camino, es que para llegar a ser figura y para llegar a ser torero, pues se tienen que dar una cantidad de circunstancias eso es como ganarse la lotería. Entonces hay que tener suerte, hay que tener valor, hay que tener arte, hay que tener constancia, hay que tener mucha dedicación. Y, pero tanto Alejandro Gaviria, que representaba al gimnasio moderno, como Sí. Juan Solanilla, que representaba al campestre, Campestre. ambos fueron muy buenos toreros nacionales y fueron toreros muy interesantes para haberlos visto en su momento. Y tuvimos la fortuna de, como dice Edgar, de hacer un mano a mano en el Club de Polo de los Pinos con un par de novillos de Mondoñedo y salió muy bonita Ahí esa en la exhibición. foto, Gonzalo, se ve a Juan Solanilla de traje de luces, creo que fue en la Santa María. No sé, no reconozco la plaza. Sí, parece que es Sí. la Plaza de Toros de Santa María, sí. Bueno, yo creo Entre que es otras, el corrió momento una que corrida pasemos, nuestra Una corrida de, sí. de Un que, Mondoñedo. momento. po- que, momento que pasemos a hablar un poco de los aficionados y de las peñas. Bueno, pues gracias a la amistad de Gonzalo, particularmente en el año 51, porque pues precisamente Gonzalo hablaba del año 28, 29, pero en el año 31 se funda la Santa María ya oficialmente y el próximo año pues cumpliría los 90 años si Dios nos deja y la pandemia hacer corridas nuevamente para cumplir los 90. En el año 51 y previo a esto la Peña Taurina Bogotá, que creo es la más antigua, y la que fundó mi papá es la Bobina Roja, que siempre hubo una gran amistad con el papá de Gonzalo Fermín y mi papá Gustavo, que le llamaban el gato, en la cual pues participamos muchos años, yendo con nuestros, representando a las peñas taurinas, porque las peñas, parte, y Gonzalo me ayudará a decirlo, somos muy importantes dentro de las corridas porque somos las personas que vamos, que estamos pendientes de comprar los abonos y pues lógicamente que los toreros, que hablaremos algo al final, pero lo más importante es la ganadería, pues para los que nos gusta más la parte de toros, pero también hay personas que son toreristas que van básicamente a las corridas. A ver, entonces a estas peñas, la Giralda, hay varias peñas, no sé si algunos nos acompañan, pero se han ido constituyendo y participando al punto que nos federamos y las peñas básicamente llegaron a ser 14, como decir Astolfo, en la parte de ganaderos, pues está la agremiación de peñistas y nos seguimos reuniendo tratando de que los toros no se caigan con todos los, como decía Gonzalo, enemigos del toro. Y entonces, esa es como la introducción de lo que serían las peñas. Básicamente apoyamos y estamos siempre pendientes de que las corridas se den. Muchos vamos a Manizales, vamos a Cali. Tratamos de que no sea, pues, aunque la más importante considero yo, sin demeritar Manizales, pues es Bogotá, pero hemos tratado. Hay otro periodista que no alcanzó a venir, que es Caballero, que también es gimnasiano y es un periodista del Toro, y aquí creo que algunos periodistas también están presentes. Antonio Caballero te refieres, ¿no? Sí, Antonio Caballero, correcto. No, Bueno, hablábamos ya de la famosa novillada que hubo, básicamente en la que participaron Solanilla y Gaviria. Pero, Gato, Sí. recuérdanos un poquito más sobre otros eventos que se hicieron ya dentro del mismo colegio, organizando plazas portátiles, quitando el césped, en fin, que
que hubo más de una, si mal no estoy. Y Gonzalo, y les cuento esa parte. A ver, sí, perdón que interrumpa, Héctor. Quiero anotar algo a lo que dijo Edgar de las peñas taurinas. Las peñas taurinas son un factor muy importante de la fiesta brava. Las peñas taurinas hacen no solamente la labor de crear afición y de invitar gente y de hacer son como pequeños clubes dentro de la fiesta, que además estimulan a los ganaderos, a los toreros, a los subalternos, dando los trofeos y los premios a las mejores actuaciones de las diferentes ferias. Entonces, por ejemplo, la Barra 5 premia al mejor toro de la temporada en Bogotá y en Manizales también. La Barra Boinas Blancas premiaba al mejor encierro de Sí, Bogotá. correcto. La barra, la peña esta de Edgardo Baena, que es, ¿cómo se Sí, llama? El Clarín. el El Clarín Clarín. da un trofeo muy bonito al detalle artístico más importante de toda la temporada. Y así sucesivamente al mejor torero alguna peña lo premia, al mejor subalterno, al mejor par de banderillas, a la mejor Claro, estocada. Había una peña taurina de los militares que se llamaba La Espada. Entonces la espada. esa peña taurina da el premio a la mejor estocada de la temporada. Entonces las peñas taurinas son muy importantes y hay que Sí, agradecerles porque pues en esto se sufre mucho con el toro bravo, con las corridas, con la crianza. Es un esfuerzo grandísimo y las peñas taurinas con un trofeito muchas veces le reaniman a uno el espíritu cuando está caído. La vida. bueno, además De las más nuevas, Edgar, quiero mencionar ahí que de nos las faltó más nuevas. decir, quería decir, Héctor, una muy importante que es la porra taurina Uniandinos, que en estos días A eso me refería. cumplen los 50 años. Aquí está su actual presidente, con Camilo, que es familiar presidente de Gonzalo, Camilo arquitecto también, Camilo Santamaría, Jaime, su papá, y varios gimnasianos, Pirulo, Calle, pertenecen a estas peñas. Yo soy invitado especial de la peña porque la boina cambió muchísimo desafortunadamente. Aquí son algunas de las fiestas que se hicieron en la asociación ahí en la calle 92 abajo la 15, donde se ve la tuna, Jaime con el presidente de la asociación, que es Jaime Santos, y algunas festines muy agradables en los que también Gonzalo amablemente nos invita cuando se puedan realizar los toros a una tienda que es bien interesante conocer de Gonzalo qué son las tiendas, porque es una parte muy taurina. Vemos algunas fotos de la temporada del año 2001, que no fue fácil volver a los toros, y Gonzalo también nos contará. Pero vale la pena hablar un poquito, Gonzalo, si te parece, de las tientas. Edgar, te oigo muy entrecortado. Sí, te Eh, está. Decía Gonzalo, decía Edgar, que si podías hablar un poco de las tientas y su importancia y la razón de ser de ellas, que han sido la peña taurina de Uniandinos, invitada en varias ocasiones allá a tu finca a estar presente en estos eventos. Sí, Correcto. sí. Bueno, la tienda es una labor fundamental porque la ganadería brava, y como todas las ganaderías, la ganadería de leche, la ganadería de carne, todas son a base de selección. Pero ¿cómo se selecciona la bravura? Cuando usted tiene un hato de 100 vacas, de 100 vacas, esas 100 vacas más o menos te dan 70 crías, un 70% de parición al año, de las cuales la mitad son hembras y la mitad son machos.
digamos, los machos van para las plazas de toros, 35 machos para las plazas de toros, y 35 hembritas que hay que probarlas, a ver qué tan bravas son, para reemplazar pues las vacas que se van muriendo de viejas o que van saliendo o que no son fértiles o cualquier cosa. Entonces uno, esas 35 hembritas las saca a la plaza, como sacar un toro, pero es una plaza en el campo, en la misma ganadería, y se le torea. Se le prueba primero con el caballo, a ver qué tan brava es con el caballo, con las varas, y después se torea como si fuera un toro, pero se le exigen aún más que a un toro, porque como son las futuras madres, pues somos muy estrictos en seleccionar pues las vacas más exigidas y que den mejor resultado. Entonces, Además esa es es la una base de la ganadería de oportunidad, las tiendas. además es una oportunidad, me parece, y así lo viví, muy apropiada para que muchachitos muy jóvenes de la región hagan sus primeros pasos y que aspiran a ser novilleros. Sí, Entonces, vi yo que el ganadero le da esa oportunidad, no es que la tienda la hagan totalmente ellos, ni mucho menos, pero sí les permiten dar un par de pasecitos para entrenar un poquito y que para que vayan entrando en ese mundo. sí, Correcto. precisamente. A las tiendas se orientan mucho los novilleros cuando hay una tienda y allá llegan 8, 10, 12 muchachitos que todos aspiran a pegarle un muletazo a una vaca, porque entrenan todos los días de salón, torean de salón, o sea, con un toro imaginario, pero pues del toro imaginario a una vaca y a una realidad, para ellos es un sueño y es una gran oportunidad, y obviamente los ganaderos les permitimos que salgan. Yo hoy en día les permito mucho más, porque la verdad nos estamos quedando sin toreros, y la única manera de que salgan toreros es de este semillero de estos muchachos. Entonces torean y tientan. Eh, Sí, es una faena muy bonita, es una corrida de toros en privado, es una muy buena forma de aprender y de volverse un aficionado. Es más, yo aprovecho esta oportunidad aquí, Héctor y Edgar, para eventualmente invitar, una vez salgamos de esta pandemia y de esta locura, si alguna vez es que vamos a salir, pero tan pronto se calme esto, y podamos hacer algo, ya que no hay becerradas en el gimnasio moderno, pues organicémosla nosotros, no una becerrada, sino un tentadero didáctico, y ojalá vayan, pero con una condición, que los aficionados que vayan a este tentadero didáctico tienen que llevar uno o dos no aficionados que ojalá estén en contra de la fiesta brava, para que entiendan, porque es que muchas veces todo este antitaurinismo y esta moda, porque es una moda ahorita en este momento, es también por mucha ignorancia. Cuando la gente conoce y ve cómo vive el toro bravo en el campo, cómo son las labores en el campo, por qué se hace y cuál es la historia del toro bravo y por qué vive e inclusive muere mejor que los otros bovinos, ahí la gente entiende por qué es la fiesta brava y por qué este rito ancestral se sigue continuando en nuestros días. Entonces, yo propongo que eso sería algo bonito, Edgar, sí. para promover. Muchas Lo hacemos, gracias. lo hago y organizamos algo bien interesante. Sí, Gracias, me parece una muy buena idea, la te verdad. cuento y agrego, Héctor y Gonzalo,
que hace 20 años, ahorita en enero, pues la peña de mi papá de la Boina Roja cumplía los 50 años. Muy amablemente vivía Fermín, vivía mi papá y llamamos a Gonzalo y le dijimos, Gonzalo, necesito que nos prestes la plaza Mondoñedo. Y él muy amablemente dijo, no les presto la de Mondoñedo, sino la de la Olanta de la Tienta y hacemos, ¿cuántas personas va a traer? Y le llevé 100 personas. Entonces Gonzalo, sorprendido, pero la pasamos muy rico, hicimos un almuerzo bogotano muy acostumbrado en la Holanda, pero la penitencia que me puso Gonzalo, recuerdo fue que me dijo, bueno, Edgar, usted que nos conocemos de niños, que hemos tenido la afición, que ha tenido usted la afición, la condición es que usted me trajo 100 invitados, puse mi casa, tiene que torear, y no estamos hablando de becerros, eran novillos, ¿de acuerdo, Gonzalo? Y estaba Camacho, que fue torero, ya hoy en día pues es como representante en Boyacá, y me lancé al ruedo, pues claro, Gonzalo torea muy bien, ¿verdad? Yo la verdad era más aficionado en ese momento, alcancé a dar como unos 5 pases y lógicamente que fui a dar al piso Y y fue... uno de esos, y muchos de esos al limón, ¿o qué? Es que se llama un pase No, entre no, dos. yo me lancé con capote porque era menos arriesgado que la muleta, pero no a la limón sino enfrente y ya Camacho me lo quitó si no me hubiera pasado por encima porque era de 300 kilos, pero fue muy agradable. Y sí, Gonzalo, extrañamos mucho y una vez pase esto vamos a organizar con uniandinos, con varias peñas para hacer algo porque nos hacen falta los toritos. Gracias por la invitación. Bueno, entonces íbamos a abordar un tema que conoce mucho Edgar Hmm, con respecto a otras novilladas y otros eventos que se han realizado en el colegio. exacto. Y pues básicamente con la participación de Gonzalo, Andrés Chaustre, que también es gimnasiano, eh, algunos compañeros del curso nuestro, pues se ha tratado de hacer corridas o porque la becerrada para nosotros, no sé, es hasta cierto punto es un juego más que una cosa más seria. Entonces, la idea es como hacer novilladas, como decía Gonzalo, para empezar que la gente entienda un poquito cuál es la filosofía de los toros, ¿no? Entonces, yo pues, no sé, realmente en el año que les comentaba ahorita, que fue en el año 98, que estaba yo de vicepresidente de la asociación, hicimos en Los Pinos esa corrida, y la verdad, pues lo que sé es que han hecho más becerradas en el colegio como la que vimos, pero se ha acabado un poquito en el colegio esa afición a volver a hacer este tipo de eventos. Bueno, creo que es el momento que hablemos un poco de las figuras del toreo actual, no solamente de los colombianos, sino de, de los que normalmente tenemos aquí en las temporadas, personajes de verdad de mucha trayectoria y que es una maravilla poderlos ver. Sí, yo creo que vale la pena hablar que hay un ranking a nivel mundial. España es muy fuerte pues en esto y las personas que toman como la Corporación Bogotá en su momento la contratación de los toreros, Gonzalo me corrige, pues es una selección en donde se determina el tipo de torero y cómo le ha ido en las temporadas en España, en Francia, ¿cierto? Para poder seleccionar y traer a Colombia. Entonces aquí hay figuras como básicamente el Juli, que se volvió parte de la casa, creo que ha toreado Mondoñedo porque él va a Manizales. Este año realmente no fue, pero el Juli ha sido una persona, Julián López, que ha llegado con su cariño básicamente al público, siendo hoy en día un gran torero a nivel mundial. También está Enrique Ponce, que Enrique Ponce pues ha sido básicamente un torero muy clásico,
también conocedor y ha venido varias veces a Colombia. En la última temporada sí estuvo en Bogotá, que podríamos decir son como los españoles, y José Tomás, que desafortunadamente vino hace unos años y no ha vuelto porque es un torero excelente, pero un poco caprichoso. Gonzalo ahorita me corregirá, pero es uno, para mí, uno de los mejores toreros, o por lo menos el que más arriesga en las corridas. Nada, Solamente ha estado una vez con nosotros, ¿cierto? sí, creo que como en el 2004 o algo así estuvo aquí en Sí, Colombia. creo que una sola temporada. No, Exacto. no, Y estuvo varias. Lo que pasa es que cuando estuvo no era todavía figura y ya Ah, como figura, vino dos veces dos veces. a ok, Bogotá, únicamente a Bogotá. Y ya. es un gran torero, es un torerazo. Lo que pasa es que es una persona muy mística y prácticamente torea entre una y tres corridas al año no más en España. Eh, es una pena que sea así porque es un torero que tiene un tiraje impresionante y en un momento tan difícil como el que está viviendo la fiesta brava a nivel mundial, pero sobre todo aquí en el país, eh, este torero hace falta y yo Sí. creo y les tengo la sorpresa que hay apalabramiento de que cuando salgamos de todo esto, José Tomás muy probablemente venga a A Bogotá de Colombia. nuevo. Uy, qué Sí, maravilla. Qué maravilla. les faltó mencionar un torero importantísimo, que No, es ya hoy en voy día para. el torero de más tiraje y más expectativa que hay, que es el peruano Roca Rey. Así como Sí, Sí, nosotros ya. tuvimos en los 90 a César Rincón, César Rincón. eh, Ujú. hoy en día los peruanos tienen su César Rincón, que es Andrés Roca Rey, un muchacho muy joven, además de muy buena familia, un torerazo, valientísimo. Yo no entiendo, mejor dicho, yo creo que si ese muchacho sigue arriesgando como arriesga, muy probablemente termine partido por un toro. Y, pero es un torero muy interesante y además muy señor y muy buen tipo. Eh, para mí esos son los dos toreros que a mí me interesan, son José Tomás y Roca Rey. Ya de resto, bueno, el Juli también es a todo señor su honor, pero es que también ya lleva muchas temporadas y lo mismo Enrique Ponce ya también lleva muchas temporadas y son muy vistos. Y hay una serie de toreros que vienen detrás eh, muy interesantes que no son tan conocidos en España como es Paco Urueña o Emilio de Justo, ahora yo no lo he visto torear, pero me hablan maravillas de un Juan, Mora. Gómez. No, Juan Mora ya no torea, gran torero también. Juan Gómez, eh, y, hay, y hay una serie de toreros empujando de atrás que no están tan vistos, que van a ser muy interesantes para tenerlos en cuenta hacia un futuro. Porque Hay, ya un Enrique Ponce y un Juli, para mí ya están más de salida que de entrada. hay otro que viene haciendo muy buenas presentaciones y es el francés, Sebastián Castela. Torerazo, Mm. torerazo y está en su mejor momento, tristemente, a raíz de todo lo que está sucediendo aquí, Héctor, con la pandemia en el mundo entero y con la falta de posibilidades de torear y todo, se acaba de retirar, pero es un retiro, digamos, o creemos nosotros que es un retiro técnico o táctico, como lo quieras llamar, eh, pero dice que se retira de los toros, pero está en su mejor momento, entonces no le creemos mucho de que se esté retirando, sino es por la situación actual, eventualmente cuando todo se normalice yo creo que vuelve.
Bueno, Francés, ¿no? sí, francés. Sí, Bueno, ¿y señor. qué nos espera para esta temporada del 2021, partiendo de la base, digamos, de que de la pandemia salimos? ¿Se continuará la empresa mexicana o tendremos nuevamente toros en Bogotá? Pues esa sí es la bola de cristal, ¿no? Si salimos de la pandemia, yo creo que se da la temporada, pero como van las cosas, yo no creo que se puedan dar toros. Bogotá, Bogotá es una plaza muy complicada porque con todo el tema político, con una alcaldía de izquierda, con tanta demagogia y tanta politiquería y todo esto, nos van a hacer la vida imposible. Y entonces, si no se pueden vender las boletas eh, y hay que hacer un distanciamiento y no se puede vender la totalidad del aforo, yo creería que Bogotá va a ser imposible de darse. Eh, tenemos fe y esperanza que Manizales y Cali se puedan llegar a dar, pero en Cali también hay un alcalde de izquierda que también ya está hablando contra los toros. Entonces, váyanos a ver qué va a pasar. Yo creo que mientras haya pandemia, mientras haya COVID-19 andando por ahí, yo creo que el tema de los toros va a ser muy, muy, muy restringido. Hay un movimiento que ha surgido, llamémoslo recientemente, y consiste en tratar de atraer gente joven a los toros. Eso se ve en Cali, en Manizales y aquí en Bogotá, unos precios especiales basados en un límite de edad. Creo que ahí hay un muy buen futuro y quizás se despierte una buena afición por parte de estos jóvenes. Sí, esa es una labor importante que arrancó a hacer la empresa de toros de Manizales con promocionando un tendido joven, en donde a muchachos estudiantes hasta cierta edad, como tú bien lo dices, creo que son 25 años y que estén estudiando, se les dan unos precios especiales mucho, mucho más baratos y se utilizan sectores de las plazas que se saben que son difíciles de vender por A o B o C razón y se les dan a estos muchachos jóvenes. Igualmente lo están haciendo con personas mayores y entonces así se está promocionando más la fiesta brava. Curiosamente, la gente joven está ávida de ver toros. Si tú vas a Bogotá hoy en día a una corrida, tú ves que el 60-70% del público que va es gente joven. Eh, Cuando la Plaza de Toros de Bogotá se cerró en la alcaldía de Petro, obviamente también de izquierda, eh, abusivamente nos cierra la plaza porque pues por ley no se podía, pero buscó todas las tinterilladas y todas las alcaldadas para hacerlo. Nosotros, la familia Sanz de Santa María y la ganadería Mondoñedo, reaccionamos y montamos unas corridas rebeldes en Puente Piedra. Puente Piedra es una población, pues, yendo hacia Suboachoque por la calle 80, en donde descubrimos que había una plaza en concreto cubierta con una capacidad de 2.500 personas y arrancamos a hacer esas corridas allá para no dejar morir la afición. Y un día estaba yo en un restaurante o algo y llegó un muchacho joven y me dijo, ganadero, eh, sé que usted va a estar haciendo estas corridas en Puente Piedra, me gustaría ayudarle. Entonces le pregunté quién era y resultó que era hijo de un amigo mío y entonces le dije, bueno, con mucho gusto lo dejo que me ayude
Es más, si tiene más amigos, invítelos, pero tienen que poner algún dinerito y arriesgar algo y sufrir la empresa y sufrir la hechura de la temporada. Y resultó que apareció como con 30 amigos, cada cual puso lo que pudo poner, pero lo importante es que todos se sintieron que eran empresarios y todos se sintieron que eran dueños del espectáculo y todos se sintieron que tenía que haber un éxito. Entonces, esos muchachos inmediatamente se volvieron 30 vendedores más. Iba la tía, la abuela, la prima, la novia, el suegro, y la plaza se llenó y fueron de mucho éxito. Y ahí se creó una afición joven muy importante, y hoy en día todos esos muchachos tienen una peña taurina que se llama, no me acuerdo, pero algo así como, sí, la peña taurina de los jóvenes, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero Esa son, es la plaza. creo que son más de 250 aficionados que se abonan a la temporada. Y como les digo, uno va a la plaza de Bogotá hoy en día, el 60-70% del público son muchachos jóvenes, muy jóvenes. Gonzalo, esa de Subachoque es la que se llama Marruecos, ¿cierto? Que fue Marruecos, inicialmente una correcto. plaza para exposiciones ganaderas y equinas. Correcto, sí, era una plaza de toros, la hizo un señor muy aficionado, Luis Miguel Londoño, que tenía una escuela de rejoneo en el Valle del Cauca, vendió su finca en el Valle del Cauca y se vino para Bogotá y montó la escuela de rejoneo ahí en esa plaza, y hizo una plaza pues muy importante, son 2.500 asientos en concreto, es cubierta, de un ruedo relativamente grande, amplio, y él también es ganadero, él muy aficionado, tiene su punta de ganado bravo. Lo que sí no hace es corridas, él no se mete en el tema empresarial, pero pues arrienda la plaza a quien quiera, ya sea para exposiciones ganaderas, ya sea para exposiciones equinas, para corridas de toros, para fiestas, para becerradas, para todo. Entonces él tiene ese negocio, y es una persona pues que nos ha ayudado mucho a los taurinos a tener un escampadero cuando tenemos problemas con Bogotá. Incluso, si mal no estoy, allá en alguna ocasión se presentó Andrés Roca Rey. Correcto, yo lo llevé. Cuando Andrés Roca Rey estaba, todavía no era muy conocido, pero ya sabíamos que iba a ser Sí, un torero importante. Edgar. Yo te soy sincero, yo no sé si iba a ser figura, pero como es hoy en día, pero porque hoy en día es el número 1 del escalafón después de José Tomás. Pero es que como José Tomás no torea, pues uno no puede decir que es el número 1 del escalafón. Andrés Roca Rey es un torero que mientras no hubo pandemia ya estaba toreando alrededor de 60, 70 corridas al año, y estaba imponiendo su paso por todas las plazas de Europa y de América. Entonces, pero sí, Roca Rey lo llevamos allá y estuvo muy bien, tuve una corrida de Mondoñedo y estuvo muy bien, y ahí ya nos empezamos a dar cuenta que iba a ser un torero importante. Sí, señora, ya sí. Bueno, y creo que podemos entrar ya al tema con el cual le dimos el nombre a esta charla, que es lo de los condumios y los remates. Héctor. Señor, ya estás ahí, ya Héctor. te vemos. Dime. Bueno, ¿me escuchan, Héctor? Sí, Sí, perfecto. te escuchamos bien. Bueno, qué pena con ustedes, que algo le pasó al computador y me metí como Gonzalo por el teléfono.
O Bueno, bueno, alcancé a oír aquí un poquito de lo que contó Gonzalo. Sí, también hablamos de César Rincón y de Roca Rey, pues que fue lo que Gonzalo mencionó. Bueno, entrando un poquito a la parte de cómo funcionan los condumios, porque seguramente algunos no conocen, el condumio traduce el almuerzo previo a la corrida. Los aficionados siempre queremos que los ganaderos o las personas que las ganaderías que van a participar en la corrida hacen un sorteo. Entonces llega uno muy temprano y muchas veces lo invitan a uno a ver como, como si fuera una visita para poder hacer la selección de los toros para los tres toreros. Y cerca a la plaza, en el caso de Bogotá, existen restaurantes y clubs como el de básicamente el GON o el Metropolitan, el Jockey, que son los que hacen unos condumios muy simpáticos. De hecho, uno deja su carro en el Metropolitan y lo llevan hasta básicamente hasta la plaza y después de la corrida vuelve uno al club y viene la fiesta del remate. Entonces, pusimos el nombre precisamente porque, aparte de lo que nos comentaba Gonzalo, pues los aficionados nos gusta hacer tertulias y hablar sobre el tema de qué va a pasar en esta corrida, qué tal es la ganadería, qué expectativas hay de los toreros. Entonces, un almuerzo acompañado de unos vinillos, en donde, como decía Héctor al principio, llenamos la bota, la 3Z que traemos de Pamplona, y vamos a la corrida, pues a ver sea pasada en lluvias o lo importante es estar presentes y mirar pues la corrida. Al final, pues vamos a los remates, que normalmente en Bogotá es difícil por lo que se hacen los días domingo. Sin embargo, salimos y en Usaquén, antiguamente La Vasca, hay muchos restaurantes muy agradables que Héctor me mencionaba más temprano, en donde cena uno y se toma otros vinos y se va para la casa muy contento de haber visto las corridas. fuera de eso, estos sitios normalmente tienen muy buena música, su tablao flamenco y por supuesto una comida exquisita. Está, ¿cómo se llama? La Puerta de Alcalá, fue que dijimos que hay en Usaquén, que tiene un En muy Usaquén, buen correcto. show. Eh, y antiguamente nos trae gratos recuerdos el remate que se hacía en el Salón Rojo del Hotel Tequendama y otro sitio ahí muy cercano en ese centro internacional que se llamaba Las Cuevas de Sacromonte. Eso era espectacular. Sí. Veo que Héctor era buen rematador, o es buen Pero, rematador, ¿cierto? pero sobre todo es que en esa época había corridas sábado y domingo. Entonces, normalmente el remate bueno se podía hacer el sábado porque ya el domingo al otro día había que ir a la universidad. Recuerdo, Gonzalo, que tu papá con Fermín se hacían corridas no solo en enero y febrero, o en febrero en Bogotá, sino también se hacían las de Mitaca, que eran a la mitad del año, que son las que ahora, Gonzalo, pues se han hecho en Punta Piedra, Subachoque, que eran corridas a la mitad del año, muy agradables, pero se hacían en la Santa María. ¿Recuerdas, Gonzalo? Sí, había una temporadita de mitad de año donde se daban una o dos corridas, pero más que todo se daban novilladas a mitad de año para Novilladas, correcto. promocionar muchachos valores nuevos, a ver si de ahí surgían los toreros. Eh, esas corridas de Puente Piedra eh, surgen más porque cuando nosotros hicimos la temporada, cuando suplimos la temporada que nos canceló Petro, las temporadas que nos canceló Petro con Petro. algunas corridas en Puente Piedra,
Esas las hicimos no a mitad de año, sino las Sí. hicimos en plena temporada, o sea, hacia los meses de febrero y marzo, enero, febrero, Ah, marzo. No me acuerdo concretamente cuándo, pero era porque no había corrida, sí, por... supliendo la temporada que nos había negado, las temporadas que nos había negado Petro. Entonces, cuando hicimos esas corridas, un aficionado, Gustavo Caipa de la Barra 5, que tú lo conoces muy bien, me dijo, Sí, correcto. ganadero, a nosotros hay una corrida muy importante que desafortunadamente se ha venido muy a menos porque en Sogamoso, que se hacía la corrida del 20 de julio, que en esa corrida es donde muere Pepe Cáceres, por ejemplo, ya hace, yo no sé, 30 años que murió Pepe Cáceres, no recuerdo exactamente. Por lo menos, y a Sí, César también lo hirió un toro allá. no sé, de pronto sí, no lo tengo presente, pero el caso es que esa corrida del 20 de julio en Sogamoso era importante y desafortunadamente esos pueblos a veces entran empresarios que engañan al público y entonces en lugar de llevar toros llevan novillos, en lugar de llevar unos toreritos buenos llevan toreritos malos que les salen muy baratos y cumplen y dan un festejo, llenan la plaza, pero al siguiente año la gente se aburre y aparentemente en Sogamoso llevaban muchas temporadas dando corridas malas se llamaba la corrida de la independencia, porque es la corrida del 20 de julio. Del 20 de Entonces, julio, correcto. este aficionado me dijo, ¿por qué no en Puente Piedra dan ustedes una corrida que supla a esa del 20 de julio? Entonces, ahí estaba yo con este muchacho joven que me ayudó, José María Serna. José María Serna, a hacer empresa en Puente Piedra y le dije, mire, ¿por qué no coge a todos sus amigos? Mire las peñas taurinas lo que nos están pidiendo y organicemos una corrida de la independencia para esa época. Entonces, hoy en día, entre el 7 de agosto y el 20 de julio, se da la corrida de la independencia allí en Puente Piedra, pero esa ya la dan ellos solos. Yo ya no me meto. Me compran, Ya no, a veces me compran los toros, pero ellos se han vuelto sí, muy innovadores sí, y les gusta es hacer concursos de ganaderías y entonces ponen 3 toros de Mondoñedo con 3 toros de Huachicono, después pusieron 2 toros de Mondoñedo con 2 toros de Achuri Viejo y 2 toros de Huachicono y así sucesivamente han estado haciendo cositas y han sido corridas muy exitosas que además tienen un ingrediente, ya que estamos hablando de los remates, un sí. ingrediente muy atractivo y es que organizan la miniteca, el remate, la fiesta, ahí mismo en la plaza, porque ese sitio tiene pues bar, tiene Un espacio ahí muy chimenea, amplio. tiene cómo hacer una Ven, fiestica simpática después y entonces de nuevo esto es lleno de muchachos jóvenes y se ha hecho mucha afición joven con esas corridas de la independencia que además han sido muy exitosas artísticamente y ganaderamente hablando. Ha salido bien la cosa y hemos creado afición con eso y digo que hemos creado porque pues la ganadería Mondoñedo ha estado ahí presente siempre ayudándoles, apoyándoles, aconsejándoles, pero ellos son los que hacen toda esa labor ya sí. prácticamente independientemente. Sí, yo corroborando lo que dice Gonzalo, pues José María, son más o menos como 6 o 7 socios muy entusiastas y hablando de los remates, Héctor, que tú contabas, se han hecho previos a la Como, corrida, Edgar, son como 30 ya Edgar, hoy en son como día, sí. 30 socios. Ya son Sí, 30 socios, sí. Y por lo hacen, menos, y hasta más. y hasta más, son muchachos jóvenes
Y lo que dice Gonzalo, pues es cierto porque parte del público son gente joven, gente muy joven que va y que están y que son muy taurinos y que les encanta ir y hacen sus ruedas de la Universidad de La Sabana, del CESA, de los Andes, de la Javeriana. Entonces es muy agradable y hacen una especie de condumio porque pues se vende almuerzo, se venden tapas españolas, se vende y al final han contratado música flamenca y entonces lo bueno que tiene es que es los sábados, lo que decía Héctor, pues el sábado es más fácil porque el domingo hay descanso, mientras que en Bogotá era muy difícil este tipo de cosas. Bueno, yo tenía una anécdota simpática para mencionar, porque una de las peñas taurinas, que es Uniandinos, acostumbra a hacer un homenaje y siempre ha invitado, entre esos ha invitado a Gonzalo, a este Gimnasianos, y se hace un festejo en el condumio, se contrata un bus para ir a las corridas y se hace una celebración de premiar a las personas, ganaderos, periodistas que están metidos en el toro, y se hace un homenaje muy simpático en donde se premia al toro y al chivo. Entonces, venimos, Sí. se hace muy agradable, una comida bogotana y se va en el bus y llegamos a la plaza pues a apoyar. Entonces ese es como el tema, Héctor, de los condumios y no solo es en los restaurantes, en los clubs, sino también en la casa de los taurinos, de las peñas, de las porras. También se hacen festejos. Valga la pena también mencionar que muy cerca de la plaza, para ser exactos, en un edificio casi a la diagonal del planetario, funcionan las oficinas de Astolco, Asociación Colombiana de Toros de Lidia. Tuve posibilidad de ir en varias ocasiones con Santiago precisamente, y es muy agradable la reunión que se hace previa a la corrida, pero también una vez termina la corrida, un buen número de ganaderos van a parar allá para acabar de comentar y hablar sobre cómo transcurrió esa tarde. Bien, exactamente. Bueno, señores, Y me imagino, ustedes, Gonzalo, que también los ganaderos pues salen a festejar cuando la corrida ha estado muy buena. La verdad, cuando, cuando uno lidia una corrida y sale buena, pues es muy gratificante, pero todo el proceso desde horas antes o desde días antes, porque uno lleva la corrida a la plaza 2 días antes eh, y, y después hay tanta tensión y tanto sufrimiento y tanta emotividad que cuando se termina la corrida uno queda rendido y después viene Total. la prensa y las declaratorias, hay que hablar en el radio y hay que, entonces, la verdad uno no tiene mucho tiempo de celebrar, pero Sí, la celebración va por dentro, la verdad, y es una gran satisfacción cuando sale una corrida brava y se triunfa, es algo que es prácticamente el motor para seguir uno, porque así como hay veces que uno triunfa, también hay veces que uno le va mal y igualmente claro. es todo lo contrario, es la procesión por dentro al 2000%, entonces no, no hay mucho tiempo para celebrar. Yo, por ejemplo, no soy muy amigo ni de los condumios ni de los remates, porque pues estoy tensionado con todo el tema y Claro, no disfruto No hay ni lo tiempo uno ni para lo eso. otro. no hay tiempo para eso. Sí. Está Luisa con nosotros, creo que había algunas preguntas, Luisa, no sé cómo estamos de tiempo. así es, sí quería, si ustedes me lo permiten, dar unos minutos para contestar unas preguntas que nos han hecho. Entonces, voy a empezar. Nos pregunta Mateo Coronado, dice, ganadero, ¿qué sabe de las acciones legales en contra del acuerdo del Consejo de Bogotá sobre la morigeración del maltrato animal?
el acuerdo de Bogotá, pues todo eso es ilegal, y entonces hay, me perdonan yo soy muy poco dado a los términos legales, pero básicamente el Consejo de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, al tratar de prohibir los toros que están perfectamente reglamentados, hay más de 7 sentencias en los últimos 20 años a favor de los toros y de la Corte Constitucional. No hay nada más constitucional que los toros en Colombia. Como les digo, hay por lo menos 7 o 8 sentencias en los últimos 20 años, todas a favor de la fiesta brava, a favor de la tradición, de la cultura. Entonces, que la alcaldía y el Consejo de Bogotá traten de prohibir los toros entran en un tema de desacato a la ley. Y entiendo que hay varias entidades, la Unión de Toreros y abogados y gente por sí sola. El principal defensor que tenemos, que tiene la fiesta brava en Colombia, se llama Felipe Negret. Felipe Negrete, tenemos un grupo de trabajo con él en donde estamos pendientes de todas estas cosas. Ahorita también en el Congreso están tratando en la Cámara de Representantes, en la Comisión 7, están tratando de meter un proyecto de ley también en contra de los toros y del uso de los bienes públicos para festejos taurinos, pero permanentemente, todos los días, todos los años, están tratando de sacar cosas contra nosotros. Y por eso es que hay tantas sentencias de la Corte Constitucional favoreciéndonos, porque pues somos un patrimonio histórico y cultural, y de buenas a primeras no pueden pretender acabar con algo que es que esto no nació ayer, esto nació con la llegada de los españoles, es parte de nuestra cultura, es como así como hablamos español y tenemos la religión católica, pues tenemos los toros también, es intrínseco a nosotros. Entonces por eso pues nos toca estarnos defendiendo, y sí, es muy aburridor y toda la cosa, pero pues ahí estamos al frente del cañón defendiéndonos. Muchas Todo eso está gracias. cursando y estamos defendiéndonos. Muchas Sí. gracias. Nos escribe también Chepe Espinosa, José Antonio Espinosa, dice saludos a Gonzalo, a Edgar y a Héctor. Pregunta, ¿qué edad y qué peso mínimo debe tener un toro para ser lidiado en una plaza de primera categoría? El mínimo de peso, primero que todo, saludos a Chepito, lo queremos mucho, lo estimamos mucho, compañero De curso, de de año. curso nuestro de año, y gran amigo, buen aficionado también, nos ha acompañado a varias de las corridas de Puente Piedra con su familia, cosa que le agradecí mucho en su momento. El mínimo para un toro es 4 años, pero es mejor que tenga 4 y medio o 5 años porque se le ve mucho más seriedad. Hay ganaderías que prefieren lidiar los toros con 3 añitos y medio o por debajo de los 4 años, lo cual es ilegal. Tiene que tener 4 años. Pero ¿qué pasa? Que el toro con 4 años a 5 años ya es más serio, y entonces los toreros, especialmente las figuras, empiezan a poner problema. Entonces yo creo que es muy importante que los ganaderos seamos muy estrictos en la edad del toro, porque eso es lo que le da la seriedad del trapido, y más que el peso. El peso reglamentario en Bogotá son 445 kilos o 440 kilos. Sí. Pero yo he visto toros que tienen edad, que puede que no lleguen a ese peso, que estén en 420, 430 kilos, pero aparentan como si fueran de 500, porque la seriedad la da más la edad que el mismo peso.
pero también es importante que tengan el peso reglamentario, sí, señor. Gracias. Sí, Y una última pregunta. Edgar, ¿tú quieres decir algo? sí, no, corroborando lo que decía Gonzalo, en la primera pregunta, en estos días tuvimos una reunión en Uniandinos virtual a raíz de los 50 años, en las cuales nos acompañaron los empresarios de Bogotá y Manizales, y pues estamos próximos o esperando pues parte importante de la pandemia, pero se está pensando en Manizales porque pues tanto Manizales como Cali, si no hay corridas de toros, se acabarían las ferias, ¿no? Porque la feria genera mucha gente que es aficionada y es un espectáculo que, y en el caso de Bogotá, pues desafortunadamente no solo hemos tenido la presencia de nuestro amigo Petro, antitaurino total, sino de Clara López, que saca la licitación a última hora para que no se logren las corridas. Afortunadamente este año, como decía Gonzalo, con Cazatoreros, pues logramos a última hora pues tener corridas en Bogotá. Contestándole a la primera persona que preguntaba sobre, y es una ley, esto no es que quieran o no, sino es una ley hacer las corridas de toro. Gracias, Edgar. Y una última pregunta también de Chepe es, ¿cómo es el tema de los tercios en una faena? La corrida está dividida en tercios. El primer tercio es básicamente la suerte de varas, que es cuando sale el toro, se prueba de capote y después con el capote se lleva al caballo y el toro pelea en ese primer tercio que es prácticamente pegado a las tablas, entre la primera línea, la circunferencia y las tablas. Ese es el primer tercio. Después entra el segundo tercio, que es el de las banderillas, que básicamente el toro más o menos se coloca entre las dos líneas concéntricas pintadas de blanco, más o menos en ese sector, y el banderillero viene desde los medios hacia el toro o provoca al toro que vaya desde esas líneas concéntricas hacia el banderillero y se le ponen las banderillas. Y después viene el último tercio, que es el tercio de muleta o de muerte, en donde el toro se torea de muleta, que es prácticamente el tercio más largo, que son más o menos unos 10 minutos toreándolo, y donde el toro termina mostrando todo su Bravía. poderío, su raza, su casta, porque después de haber peleado en el caballo y en las banderillas, pues el toro o se crece al castigo o se viene a menos, y en la muleta es donde realmente se termina viendo eso, y es donde el torero termina haciendo la mayor parte de la faena, o con más arte, donde se puede torear más despacio, porque en la suerte de varas el toro se le quita un poquito de ese ímpetu para que pueda embestir con más ritmo y con más suavidad, y así el torero lo pueda torear con la muleta con mucho más lentitud y con mucho más ritmo y con mucho más arte. Eh, y, 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 ya cuando el toro ya básicamente se ha visto qué es lo que es, pues viene la parte de la muerte. Entonces es el último tercio. Sí, complementando lo que dice Gonzalo Chepe, pues en los dos primeros tercios se utiliza el capote, que es un trapo grande de 7,5 kilos, en donde tanto el torero está probando y mirando por qué pitón, porque no se le llama cachos, sino pitones, y mira si va por la derecha, si va por la izquierda, lo analiza un poco para que cuando cambie del capote a la muleta, que es un trapo mucho más pequeño, pues vaya a enfrentarse al toro
entonces pueda tener pues una visión clara de por qué lado va el toro, cómo enfrenta su supervivencia entre la parte linda del arte de la muerte, al punto que si el toro ha ido bien en estos 3 tercios, pues se le perdona la vida, que es una cosa muy bonita. Mondoñedo eso se le llama indulto, ha indultado varios toros porque pueden ser muy bravos, como decía Gonzalo, pero si el toro va al engaño, se lleva en cada uno de los pasos, pues es muy lindo porque le perdonan la vida porque es un toro especial. Ok, muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, para finalizar, quiero darle las gracias a ustedes dos por aceptar la invitación, por brindarnos esta charla tan amena y tan interesante. Y por supuesto también a ti, Héctor, muchas gracias por moderarla. Con mucho gusto. Listo. Muchas gracias a ustedes por Gracias. habernos invitado. Muchísimas gracias. Gracias, Nos Luisa, vemos en por otra toda la ocasión. Muchas gracias, organización y todo lo que tuviste que ver en Nadia, esto. muchas gracias, Héctor, Edgar, muchas gracias a todos. Listo. Estén muy bien. Les dejo la inquietud para que organicemos, ya que no hay cerradas, que se perdió esa tradición tan bonita del colegio, pues hagamos las tiendas didácticas y volvemos a hacer afición en el colegio. Maravillosa Listo. idea, me parece, y de Estaremos en antemano, contacto. muchas gracias por esa Muchas invitación. gracias. Así Y es. olé, que sigan los toros. Felicidades. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Adiós, gracias.